nos dimos cuenta que por un mismo peso al destete el fenotipo del consumo aparece y que son independientes. Aunque sí que es cierto que los lechones que son más pesados al destete, alrededor de las 2 semanas post-destete despegan su potencial genético y junto al potencial del fenotipo de consumo es sinérgico. Por lo tanto, los lechones que pesan más y comen mejor, pues esos van a despegar y diferenciarse. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Algo que siempre me voy a llevar de mi experiencia en Kansas estudiando es que uno conoce diferentes perfiles que son fuera de serie, uno diría, ¿no? Es algo que es muy común de encontrar en universidades donde reúne los que van a ser los líderes técnicos de diferentes empresas y sistemas de producción. Y hay un referente en particular, un fuera de serie, que tuve oportunidad de conocer allá, que siempre me voy a acordar. Luego de una presentación magistral que dio sobre la industria porcina española, recuerdo al doctor Dritz que quedó hasta intrigado con el futuro de ese joven investigador. Para quien no conoce al doctor Dritz, si no es el Messi, es el Ronaldo de la nutrición porcina aplicada. Y me acuerdo que intrigado le preguntó sobre su futuro. No era común ver al doctor Dritz intrigado por nadie, ¿no? Y hoy tengo la suerte de contar con ese joven investigador, con Lluís Favá, conmigo acá en Cerdocast. Lluís, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leandro. Un placer estar aquí hablando contigo y un placer también, quizás un poco demasiado tu benevolente introducción. Muy contento. Lluís, contanos un poquito de tu experiencia, de tu background y qué es lo que estás haciendo ahora. Mi background es veterinario, aunque digamos que crecí ya en una zona de producción porcina, la zona de Lleida, en Cataluña, en España, y mi padre veterinario, ya empecé dando vueltas por granjas desde que era muy chico. Trabajé los veranos en granjas de cerdas y de allí pues era como un paso natural para mí empezar veterinaria. Me costó con esfuerzo entrar, pero entramos y ya diría que desde el principio mostré muy interés por la veterinaria porcina y, y nada, terminé la universidad. Cuando me licencié como veterinario aún tenía curiosidad para otros sectores del mismo mundo porcino y me decidí a hacer un paso al extranjero, aprender mi inglés y viajar un poco y me fui a Dinamarca a trabajar como granjero. Estuve allí 5 meses como granjero, después trabajé para una empresa que se llama Dreamner de exportación genética de Dinamarca y hice mis primeros pasitos en el sector de la veterinaria. Um, Posteriormente me volví a España, hice un máster en sanidad de producción porcina y sin saberlo muy bien me relacioné de nuevo con la universidad, entré en un proyecto hablando con profesores de la Facultad de Veterinaria, Josep Casa y David Solà, en la Universidad Autónoma de Barcelona no me di cuenta que estaba redactando un proyecto de tesis mientras hacía mi tesina del máster y realicé mi tesis doctoral en nutrición de la reproductora en crecimiento, de la nulípara, por temas de cojeras, osteocondrosis y manejo de la alimentación, especialmente digamos, con el vínculo que tendrá esa nulípara y su desarrollo con la longevidad. Y cuando terminé la tesis, bueno, había una posición en Holanda como investigador para la empresa Trau Nutrition y con recomendaciones de que era una buena empresa, una buena posición para hacer I+D desarrollo y a la vez tener un impacto en la industria, aún con colaboraciones de universidad, etcétera, un mundo híbrido entre académico y la industria, algo que me parecía pues muy interesante. Pues hice el salto, nos mudamos con en ese tiempo mi novia y ahora hoy en día mi mujer, nos mudamos a Holanda, vivimos ahí 4 años, donde ejercí como investigador y aún sigo trabajando para Nutreco, aunque ahora un poco más remoto y viajando desde España y bueno, pues con un rol aún de investigador. Me dedico especialmente al lechón
desarrollo de estrategias alimentarias para el lechón y la fase de transición, con matices que podremos entrar en detalle después, pero somos equipo de 4 investigadores, de los cuales 3 trabajamos al lechón. Excelente, Luis. Gracias por esa introducción. Y hace poco, yo buscando información en journals, ¿no? en Google Scholar y demás, encontré una publicación tuya que me resultó súper interesante porque toca una temática que es clave y a la vez es práctico, es aplicado. Estuviste investigando sobre lo que es el consumo en los primeros días post-destete y cómo impacta en la performance, ¿no? en el desarrollo de esos animales. ¿Nos querés contar un poquito primero el por qué, cuál es la importancia de estos días clave, ¿no? Después del destete? Sí, mira, Leandro, creo que no es un secreto ni para ti ni para nadie en el sector que la transición de la fase de lactación al destete, aunque llevamos décadas de investigación, no la tenemos resuelta, y principalmente es porque hay un tema de estrés y transición de espacio, patógenos, ambiente, mezclado de lechones, cambio de dieta. No voy a hacer resumen de todo eso porque lo sabemos bien. Pero actualmente en la empresa, digamos que tengo una estrategia, una parte de mi investigación estratégica se focaliza al consumo del lechón porque creemos y creo que la individualización de ese concepto pues va a ser importante en las próximas décadas y los próximos años para entender mejor por qué algunos lechones se adaptan bien y otros no. Y por eso pues estamos publicando y también haciendo un poco de ruido en ese sentido y compartiendo con el sector y la industria lo que aprendemos. Digamos que hay muy pocos datos que evalúen el comportamiento individual del lechón post-destete. Hemos siempre trabajado con lechones en general de peso bajo, lechones jóvenes al destete, esos lechones que se estresan más, pero por un lechón de un mismo peso o de una misma edad al destete hay una variabilidad enorme y encontramos lechones que arrancan a comer desde el día 1 y hay lechones que tardan 3 días a empezar a comer, que comen por debajo de 20 gramos diarios los primeros días. Y estudiando eso, creemos que podemos identificar mecanismos que expliquen por qué algunos lechones comen mal y encontrar estrategias nutricionales que puedan contribuir allí. Excelente, Luis. Es sabido que el consumo, primero, es relativo entre los lechones después del destete y que muchas veces es deficiente y que hay consecuencias a nivel gastroentérico que genera desafíos, ¿no? en esta etapa. Hablamos de una caída en la energía, hablamos de digamos, un trastorno a nivel de la barrera epitelial, hablamos de potenciales patógenos que pueden llegar a ingresar y por eso es muy común ver enfermedades gastroentéricas en esta etapa. Ahora, ¿qué es lo que vos hiciste durante tu estudio, la última investigación que realizaste y qué fue lo que pudiste percibir que ocurre? Y después nos metemos más en la parte práctica de qué es lo que podríamos llegar a hacer. Pues en este estudio, Leandro, lo que hicimos es trabajar en una parte de las instalaciones que tenemos en Boxmeer, en Holanda, donde tenemos estaciones electrónicas que nos permiten medir el consumo individualizado del lechón. Entonces tenemos 12 corrales con estas características, donde podemos poner 12 lechones, 12 lechones por corral. Y lo que hicimos es alimentar los lechones con la misma dieta y de forma retrospectiva estudiar de un mismo corral los lechones que tenían un consumo por encima o por debajo de la media, de la mediana, perdón. O sea, el 50% de lechones que consumían bien y mal los 3 primeros días post-destete. Y con esta clasificación nos aseguramos que teníamos un fenotipo, lechones que arrancaban bien o mal, y que conocíamos más o menos o podíamos predecir lo que pasaría, ¿no? A día 6 post-destete eutanasiamos un lechón con un consumo extremo alto y un consumo extremo bajo para caracterizar y definir
pues los cambios gastrointestinales, fermentación de proteína, todo eso que comentabas, que sabemos que son riesgos para patología post-destete. Y después monitorizamos el consumo individualizado durante toda la fase de la nursery, de la transición, hasta el final. Y pues estudiamos datos productivos, peso semanal, etcétera, etcétera. Y lo que observamos es que este fenotipo de los 3 primeros días post-destete, en términos de consumo, es vital para un consumo posterior. De hecho, durante la fase media de la fase de transición, prácticamente no hay diferencias entre los dos grupos, pero al último tercio de la nursery, los lechones que arrancaron bien esos primeros 3 días despegan con un consumo mucho más alto y ese fenotipo se muestra de nuevo. Y hay varias hipótesis. Una que podría ser relacionada con el hecho de que esos lechones son más voraces por variabilidad genética. Podría ser debido a que su mayor desarrollo gastrointestinal esos primeros días y semanas post-destete les da un potencial de crecimiento más alto, que es un círculo vicioso, más potencial, más necesidad, más consumo, más crecimiento. Y por otro lado, hay otros mecanismos que estamos estudiando que quizá no entendemos, que son relacionados con el gut-brain axis, ese eje microbiota, nutriente, intestino, con todo el fenotipo del apetito y la voracidad del lechón, que es muy interesante, creemos que pueda tener también influencias. En este estudio hemos de nuevo validado que los lechones que arrancan mal pues tienen pérdida de microbiosidades intestinales, fermentan peor la proteína, tienen más inflamación a nivel local, gastrointestinal, pero también a nivel sistémico, van a tener más riesgo de enfermedades. Bueno, aumentan un seguido de características que podéis encontrar bien en el paper y que esto ya lo sabíamos. La pregunta es ¿por qué? Y estas son las siguientes fases del estudio. De hecho, vamos a analizar más muestras de estos mismos lechones y tengo más estudios en el planning para entender mejor por qué unos lechones arrancan bien y otros mal. Lo que es interesante y es quizás un poco con retrospectiva también, es que estudiamos el factor del peso al destete. Y con ese mismo fenotipo de consumo alto y bajo al inicio post-destete, lo comparamos con un factorial por un peso alto o bajo al destete. Y nos dimos cuenta que por un mismo peso al destete, el fenotipo del consumo aparece y que son independientes. Aunque sí que es cierto que los lechones que son más pesados al destete, alrededor de las 2 semanas post-destete despegan su potencial genético y junto al potencial del fenotipo de consumo es sinérgico. Por lo tanto, los lechones que pesan más y comen mejor, pues esos van a despegar y diferenciarse. Los que son más ligeros, lechones más pequeños y que arrancan a comer peor, pues se quedan también a la parte más baja de esa gráfica. Y las dos categorías intermedias, pues ahí es un poco complejo. Hemos publicado recientemente un abstract al Midwest que lo llevamos la semana pasada, donde damos un poco más de luz ahí con más robustez. Hice un metaanálisis con varios estudios de los últimos 12 años o así que tenemos guardados y bueno, demuestro ahí de nuevo que esos factores de peso al destete y consumo son independientes y que aún me atrevo a decir que por un mismo peso o incluso por un diferente peso al destete, el consumo los 3 primeros días es más importante y explica hasta 2 kilos de ganancia al final de la transición. O sea que cómo arranca ese lechón es súper importante, incluso más importante que el peso al destete. Excelente, excelente, ¿no? Y me resulta súper importante lo que acabas de aclarar sobre sobre el peso al destete, porque uno lo que ve es, ok, el que arranca bien, continúa bien, ¿no? Decimos, tiene un impacto en el performance, ¿no? En el desempeño durante la recría. Buenísimo, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí uno pensaría, ok, ¿será que mejorar el peso al destete tiene un impacto, pero es independiente en este caso? Lo que vos estás diciendo es, tiene un impacto, pero no tiene que ver con el consumo específicamente. Ahora, interesante lo que mencionas también, que no sabemos a qué se debe, si tiene que ver con una cuestión de que el animal es simplemente más voraz y continúa siendo más voraz a lo largo de toda la transición o la recría, o hay algo que podemos llegar a hacer
en los primeros días para estimular el consumo que se pueda ver reflejado a lo largo de toda la recría? Esa es la siguiente pregunta. Imagino que tendrás varios estudios ahí en la pipeline, en la cola, ¿no? Como para seguir realizando, pero es más que interesante ver qué es lo que podemos hacer a nivel práctico. Y hay algunos estudios que, de hecho, me gustaría discutir con vos para ver, ok, sabemos que tiene un impacto a lo largo de toda la recría. ¿Cuáles son las recomendaciones o cuáles son las cuestiones prácticas que podemos hacer para estimular ese consumo, para ayudar un poquitito? Y después vemos si se condice, obviamente, con ese mayor peso, la salida de la transición, o no, pero ¿qué es lo que podemos hacer en términos prácticos en los primeros días? Creo que es muy buena pregunta y no es nueva, realmente es algo que hemos trabajado, pues como decía antes, desde hace décadas. Y hay varios temas, también depende de en qué mundo vivas, en el sentido que un mundo con óxido de zinc, un mundo con la utilización de antibióticos, un mundo con instalaciones nuevas y con muy baja presión de enfermedades, una granja pequeña con mucha mano de obra, una granja grande con poco mano de obra. Estos van a definir claramente qué tipo de estrategias podemos seguir y no. Creo que los principales que habría que tocar y que están claramente en la mente de todos son el uso de CribFit, por ejemplo. Aunque hemos visto en nuestros estudios que el uso de CribFit para lactaciones que son muy cortas es anecdótico, es difícil tener un impacto a no ser que lo hagas muy bien y estés ahí encima controlando y que sean CribFits, que sean altamente palatables, que el lechón pueda mostrar interés, pero incluso así es difícil demostrar un efecto claro de los que han sido consumidores de CribFit y no, porque los consumos de CribFit son muy bajos y el impacto que va a tener, pues solo un 20% de los lechones van a comer CribFit cuando los destetas por debajo de los 21 días. Pero si destetas los lechones, y ahí entramos con la segunda recomendación, destetar más tarde, ayuda a que esos lechones despierten el hambre. Sabemos que la lactación, la cerda no puede mantener las necesidades de crecimiento del lechón a esa última semana de los 21 o 28 días, por ejemplo. Y por lo tanto el lechón va a mostrar más interés en consumir pienso y ahí sí que hay correlaciones directas entre el consumo de CribFit con la adaptación. Hay estrategias como socializar lechones cuando tienes un sistema digamos, que te lo permite y que tienes la sanidad bien controlada. Socializar el lechón reduce el estrés postdestete, menos luchas jerárquicas, más tiempo para explorar el comedero, menos tiempo durmiendo. Son beneficios que se han demostrado en literatura, aunque, de nuevo, no funciona en el 100% de las ocasiones. Después, creo que hay cosas interesantes que se están haciendo o empezando, pero no hay mucho dato publicado. Y, por ejemplo, consumo en el suelo directo, consumo donde se combina la proporción de agua, lactorreemplazantes acompañando un pienso seco, todo lo que tenga que ver con facilitar que algunos lechones empiecen a comer. El lechón es muy copión y aprende de los compañeros y si hay alguno que despierta ese consumo, los otros copian. Hay ciencia alrededor del ruido, sonidos de cerda que puedan llamar la atención. Hay varias cosas que se están empezando a probar y creo que en los próximos años vamos a ver soluciones. Materiales como juguetes que quedan un poco mal, ¿no? Pero material de enriquecimiento, temas que estimulen la curiosidad del lechón, cambio de dieta, aunque a nivel práctico pues es muy difícil, pero sabemos que si lo que presentas delante del lechón es diferente, pues va a mostrar más interés. Aunque todo esto, digamos que es ciencia y universidad, pero de allí al campo hay un paso enorme y lo ideal sería encontrar una estrategia dietaria que pudiese hacer ese clic al sistema de apetito y ese gut-brain axis, por ejemplo. Otro tema, creo que de mucha relevancia, es el estrés. El estrés realmente es como el botón de alarma para todos los sistemas, incluyendo el sistema Ghrelin del apetito, inmunidad, bueno, respuesta de lucha o huida, ¿no? que llaman los expertos en etología, pues el lechón va a tener el hipotálamo
pues, ocupado con esa respuesta de huida y de estrés y no para comer. Todo lo que tenga relación para reducir el estrés, pues va a ser beneficioso. Sí, yo lo mencioné, si mal no recuerdo, en otro episodio, pero hace poquito se publicó un estudio evaluando el desempeño y los desafíos en la genética, una genética moderna que prioriza en la ganancia de peso diaria y eficiencia de conversión en pesos pesados contra una genética no moderna, y es un estudio factorial en donde también se evalúa el efecto del creep feeding o no creep feeding, ¿no? O sea, alimentación al pie de la madre, sólida o no. Y se mostraba que, a ver, que la genética moderna, si bien genera una eficiencia de conversión al final, también genera ciertos desafíos porque son de maduración más tardía, y en la recría genera unos desafíos mayores, y que el creep feeding puede llegar a tener un efecto mayor en esta genética que en la más antigua, digamos, en la no moderna. Todo lo que tiene que ver con el estrés, bueno, son genéticas que se estresan más por esta misma cuestión, ¿no? Maduración lenta, el tracto gastrointestinal también. Y todo esto que Luis menciona lo venimos mencionando también en otros episodios o en algunos artículos dentro de nuestra página web, de nuestras redes sociales, pero es lo que llamamos mad feeding, ¿no? Esa alimentación en tapete, que los cerdos son curiosos, van a consumir, y un mínimo de consumo es mucho mejor que nada, pero aparte le genera la energía como para mantener esa barrera epitelial, esa integridad de la barrera en condiciones aceptables, digamos. Después menciono la mezcla de alimento sólido con líquido, lo que llamamos el gruel feed, ¿no? La papilla, mezclar alimento y suministrar en papilla. Todo eso es todo lo que estimula el consumo, sobre todo en esos primeros días, ¿no? Después, obviamente, tienes una transición rápida y que los cerdos ya se recuperen. Pero como bien dijo Luis al comienzo, hay cerdos que demoran hasta 3 días en comenzar a consumir, y en esos 3 días, obviamente, tiene un deterioro muy grande a nivel intestinal que se ve reflejado en el desempeño a lo largo de toda la vida del animal. Así que, Luis, si pudiera cerrar el episodio con alguna recomendación para veterinarios, nutricionistas, asesores que estén escuchando. Pues sí, recomendación, que, que mantengan la mente abierta y que no descarten ninguna idea, que probar temas de estructura, de pienso, forma, presentación, todo lo que, si el granjero está dispuesto a poner un poco de su parte, que pueda ayudar a arrancar, ya sea una estrategia u otra, yo creo que va a ser interesante. Eso a nivel práctico, digamos que ya sería repetir un poco lo que hemos dicho, o sea que no me voy a meter en el manejo y la presentación del pienso. A nivel de fábrica, de nutricionista, creo que es importante tener en cuenta la palatabilidad, quizá olvidarse un poco de los nutrientes y los requerimientos, porque el lechón no está comiendo. O sea, lo principal es que si nos podemos permitir una primera fase que sea para estimular el consumo, es más importante eso que no que llegue un nutriente específico. Y, y después también otro, creo que es importante, es que la fibra va a ser muy importante, y eso en Europa lo tenemos muy claro. Pero la fibra dietética también tiene un riesgo de palatabilidad, o sea, ahí cuidado con qué ingredientes y qué inclusión. Y después el lechón ya puede despegar. Segregar lechones por tamaño al inicio puede ayudar, pero de nuevo, si lo pudiésemos segregar por capacidad o voluntad de ingestión, sería ideal. Eso hoy en día no podemos, por lo tanto hay que intentar alimentarlos a todos y cuidarlos a todos como si no hubiesen, o no hubiesen, como si no empezaran a comer. Pensar en que no van a comer. Y una vez empiezan a comer, pues ahí alimentarlos con nuestras mejores prácticas. Y eso son recomendaciones generales, creo, para Europa, para Latinoamérica, para Norteamérica, etcétera. Pero de nuevo, esos mundos van a ser muy diferentes y con riesgos muy diferentes. Cambian las realidades, recursos humanos, qué tipo de instalaciones tenemos. Bien lo dijiste. Luis, si pudieras recomendar a otro referente para participar de Cerdocast, tenemos la parte de denominación. ¿Qué investigador o consultor, quién te gustaría que participe?
Pues mira, ahora mismo no sé si ha participado Edgar Manzanilla. Edgar Manzanilla es un crack veterinario también, creo que es un muy buen científico, pero además un tremendo orador, con capacidad de llegar a todos, que, que claramente como investigador ha mantenido su carrera veterinaria, mientras que otros hemos o han elegido un camino más nutricionista. Entonces, él, sin ser uno de los mejores nutricionistas, investigadores, también es muy buen veterinario y conoce muy bien la ciencia y la aplicación del mundo veterinario. Él trabaja como director de una posición en Teagask, exacto, en Irlanda. Sí, sí, sí. De hecho, lo tenemos, vamos a grabar la próxima semana, pero para nuestro podcast de España. Así que ahora lo tendremos y te digo que me costó conseguirlo porque es como muchos referentes, tiene una agenda muy, muy, muy ocupada. Así que ya te estaré compartiendo ese episodio, Luis. No me queda más que agradecerte por tu participación, por compartirnos tu experiencia, tu investigación y felicitarte por el trabajo que venís haciendo. Muchas gracias, Leandro. Y dejar la puerta abierta a que cualquier duda, yo soy una persona fácil de acercar, así que cualquier duda, cualquier ganas de discutir en el sector, pues ahí estoy. Luis, un abrazo grande. Muy bien, hasta luego.